Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que se encuentren, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Jasso y pues yo hoy voy a hablarles de un tema súper importante que para mí fue un gran diferenciador durante la carrera de medicina y que tiene que ver mucho para aplicarlo en el día a día, para poder discernir de la información y que realmente yo lo considero como uno de los temas principales y a tomarlos en cuenta para nuestra destreza o habilidad clínica, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hablar es de la epidemiología. Existen dos partes de la epidemiología. Una parte que es poblacional, que se va a enfocar al estudio de una población y de alguna enfermedad en tiempo, en lugar, etcétera, con diferentes características y que se utiliza más como método con estadística para fines de investigación, ¿no? Y luego tenemos una epidemiología clínica. Una epidemiología clínica que se centra en el estudio de un paciente o de un individuo en particular, aplicando herramientas de investigación, recuperación de la información, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la epidemiología clínica, que es el estudio particular de una persona, tenemos un subtema que es importante de retomar y que hace una comparativa con la epidemiología poblacional. Y estoy hablando del subtema que es epidemiología, no, perdón, método científico contra método clínico. Y vamos con el dibujito de lapicito para que quede un poquito más claro, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos en epidemiología uy, dos partes, una poblacional y una clínica, ¿vale? En la poblacional es aplicado, como el nombre lo mismo dice, a un grupo de personas en dado tiempo, en dado lugar y con algunas características a investigar. En particular pueden ser personas que tengan hipertensión, pueden ser que tengan diabetes mellitus, etcétera, y que se quiera comparar con alguna u otra variable, ¿no? Y la epidemiología clínica es aplicada hacia una persona o hacia un paciente en un contexto, extrayendo conocimientos de la evidencia científica que se genere acá para aplicarlos en la clínica, como su nombre mismo lo dice, hacia un paciente, ¿no? Eso es a grandes rasgos. Ahora, vamos a hablar del subtema que les traigo para el día de hoy, que es de la epidemiología clínica. Entonces, partiendo de la idea de que la epidemiología clínica es aplicado hacia un paciente, vamos a partir de la idea de que existe un subtema muy importante que es método científico versus método clínico, que no es igual, pero es similar. Y que este método clínico, si se entiende cuál es su diferencia con el método científico, podemos aplicarlo en la consulta diaria. ¿Por qué? Para mejorar nuestra habilidad clínica, para poder hacer uso de todos los datos e información que sustraemos de un paciente en particular que llega a nuestra consulta. Un paciente que llega a nuestra consulta debe de ser sistematizada. El método clínico sistematizado quiere decir que va por pasos, lleva un orden, al igual que el método científico, que igual va por pasos y lleva un orden. Nada más que uno se enfoca más para el área de investigación y el otro más para el área, como su nombre mismo dice, clínica, ¿no?
Entonces, partiendo de todas estas ideas, vamos a hacer una distinción principal entre estos dos. Déjenme acomodarlo. Método científico. Este es el método clínico. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una comparativa entre estos dos. Y lo principal que a todos se nos va a ocurrir es que el método científico va a partir de una pregunta de investigación. Una pregunta de investigación en la cual se quiere investigar una idea. Esta idea igual la podemos traspolar al método clínico. ¿Y qué nos quiere decir? Es la identificación de un problema en un paciente en particular. Llega a nuestra consulta un paciente con algunas características, con algunos síntomas, con algunos signos clínicos, y tenemos que saber de todos esos problemas, identificar un problema para poderlo ir resolviendo. Porque todos los problemas normalmente en consulta son muy extensos y no dan para el tiempo de consulta que se luego dan en las instituciones, o para las herramientas clínicas, o por la carga de trabajo, etcétera, por N variables, ¿no? Entonces lo que se hace primordialmente es identificar un problema, al igual que el método científico. Y como el método científico, también tenemos algo que es investigar. Investigar de la información, de la revisión de la literatura, de qué experimentos, qué artículos se sacaron de algún plan. Y en el método clínico, si lo queremos comparar, es buscar la información. Y yo agrego algo que se llama recuperar la información, que tiene una distinción muy definitoria. Ahora, investigar de este lado del método científico, tenemos algo que se conoce como hipótesis. Al igual, nosotros tenemos en el método clínico una hipótesis. Pero es una hipótesis clínica, vaya. Al igual que en la investigación, la hipótesis tiene que ser comparada contra otra hipótesis o una experimentación. Y de este lado tenemos, tenemos una idea. Una hipótesis es una respuesta antes de conocer, es una respuesta anticipada a la pregunta de investigación o al identificar un problema. Es como en otras partes se le llega a mencionar como el diagnóstico presuntivo. El diagnóstico presuntivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu idea diagnóstica sobre un problema de este paciente? ¿Qué es lo que tiene el paciente? ¿Qué crees que tiene el paciente, no? Entonces, eso se podría hacer esta comparativa, ¿no? Y luego tenemos algo que es contrastar de este lado la hipótesis. Como acá tenemos una comparación o experimentación de esa hipótesis de investigación, tenemos que hacer de este lado de la epidemiología clínica un contraste de hipótesis. Es decir, si esta hipótesis presuntiva o este diagnóstico presuntivo es correcto o incorrecto. En dado caso, aquí hay dos caminos, ¿no? El contraste de hipótesis es que evidentemente esta hipótesis salió adecuada, o sea, sí salió correcta. Sí es lo que estabas pensando, sí era lo que estabas teniendo como diagnóstico presuntivo. Pero también tenemos otro camino que es volver al diagnóstico presuntivo. Y es cuando
identificamos que este diagnóstico presuntivo es incorrecto. De estás mal, lo que estabas pensando no era lo que tenía el paciente o no iba relacionado a. Entonces podemos hacer esta distinción tan importante, ¿no? Ahora, ay, discúlpenme. Eso sí lo voy a dejar. Ahora, tenemos de este lado de la investigación resultados y conclusiones, claro. De este lado vamos a tener algo que se llama como, en dado caso de que el contraste de hipótesis haya salido correcto por el diagnóstico presuntivo, vamos a tener algo que se conoce como diagnóstico definitivo. Ya en la hipótesis puede ser un contraste de hipótesis puede ser aplicar pruebas diagnósticas, puede ser aplicar algún signo que dé un porcentaje de especificidad, etcétera, ¿no? Entonces es contrastar esta idea de, bueno, tienes tu diagnóstico presuntivo, ok. ¿Cómo vas a saber? El contraste de hipótesis responde a eso. ¿Cómo vas a saber que lo que tú estás pensando tiene el paciente, ¿no? Entonces así es como se hace esta comparativa del método científico contra el método clínico. Y vaya, nos ayuda. ¿Por qué? Porque el método clínico es sistematizado. Lleva un orden. En la consulta no podemos empezar por un contraste de hipótesis, no podemos empezar por buscar la información. De toda la información que llegue a existir en un paciente, vuelvo un poquito a mí, de toda la información que llegue a existir de todo un paciente, en todo su contexto, en todas sus enfermedades, etcétera, ¿cuál es la información que hay que buscar? ¿Cuál es la información que necesita recuperar este paciente? Que necesitamos nosotros recuperar en ese paciente. De todos sus males, no vamos a poder abarcar todos en una consulta, tal vez, dependiendo de la complejidad, dependiendo de la extensión. Como son variables que no se llegan a controlar en un contexto clínico, en una consulta, debemos de saber identificar principalmente un problema de investigación, como una pregunta de investigación. Entonces, un problema de un paciente de, no, mire doctor, me duele la cabeza, he sentido palpitaciones, ¿qué cree? Que me crece la vena de acá, y luego me duele la espalda baja, y cuando estoy sudando me da miedo, y luego en la noche no puedo dormir. O sea, ya me dijo como un chingo de madres, y la verdad, ¿cuál de todas esas tengo que identificar como el principal problema que puede llegar a afectar la vida del paciente? O cómo puedo ir yo relacionando con todos estos signos, síntomas o lo que me está refiriendo el paciente, ¿no? Entonces, se inicia como toda consulta por un orden específico, y esto se le llama sistematizado. Al igual que el método científico, que lleva pasos, que se inicia desde una idea de que quiero investigar, luego esa idea me lleva a una pregunta de investigación, después yo investigo, después yo tengo una hipótesis, después yo contrasto la información de esa hipótesis con otras hipótesis o con lo investigado, con la tesis o la antítesis, luego tengo los resultados, luego tengo las conclusiones, ¿no? A su vez podemos hacer una como inferencia deductiva hacia el método clínico, perdonen, en donde identificamos el problema del paciente, uno de los principales problemas del paciente, buscamos la información. ¿Cómo se busca la información? A través de la semiología, del examen físico, anamnesis, pruebas complementarias, etcétera, ¿no? Y luego que tienes toda esta información, se te hace un diagnóstico presuntivo. Ya estás pensando en una enfermedad, ya estás pensando en un mal, ya estás diciendo, bueno, puede ir por aquí, a lo mejor es esto, a lo mejor tiene migraña, a lo mejor tiene un síndrome coronario agudo,
A lo mejor tiene no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Ya tienen un diagnóstico, una idea preconcebida en su cabeza. Luego tenemos un contraste de estas ideas. ¿Cómo sabemos si mi idea está siendo perdón, cómo sabemos si mi idea que estoy pensando es la que tiene el paciente? Ah, bueno, la contrastamos. ¿Y a qué se refiere el contraste de hipótesis? Se refiere a que la persona, no, perdón, a que nosotros podemos aplicar, por ejemplo, acá de este lado lo voy a como poner, pruebas diagnósticas. Podemos hacer bueno, pruebas diagnósticas podríamos aplicar, depende del contexto, depende de la enfermedad, depende de un gold estándar o alguna prueba que sea similar o que se acerque a la sensibilidad y especificidad de la prueba de gold estándar, etcétera. Es contrastar lo que yo estoy pensando y decir, bueno, estoy utilizando, por ejemplo, una biometría hemática, estaba pensando en anemia y ¿qué creen? Que sale la hemoglobina en 10. Ah, entonces sí tiene anemia el paciente, sí era lo que estaba pensando. Gracias a que yo recabé la información y dije, ah, bueno, este paciente tiene palidez, se siente cansado, ah, muy bien, entonces ya identifiqué un principal problema de que él me estaba refiriendo, ¿qué cree, doctor? Me siento cansado. Ah, bueno, entonces todo este orden y gracias a llevar todo este orden, yo tengo un gran contraste de hipótesis y por lo tanto yo puedo llegar a un diagnóstico definitivo, por ejemplo la anemia, ¿no? Y decir, ah, bueno, usted tiene anemia y ya después viene el paso de la terapéutica, ¿no? Y los tratamientos a seguir, ¿no? Farmacológicos, etcétera. Pero bueno, para fines de este video. Espero les haya gustado. La verdad es un tema muy fundamental que hay que hacer hay que hacer la distinción muy bien, hay que ser muy críticos en toda la información. Luego se llega a confundir de que, bueno, es que tengo una hipótesis de investigación, pero la estás contrastando contra una hipótesis clínica de un paciente en particular. Entonces, ahí grave error. No hay que mezclar las dos partes. Sí son complementarias una de la otra, pero no son iguales, son diferentes, ¿vale? Entonces, pues espero les haya gustado. Es una aportación de mi parte hacia todos ustedes para que lo puedan llegar a entender un poquito mejor. Disculpen si rayoneo un poco, voy a mejorar en esa parte. Y pues nada, cuídense mucho y nos vemos en un próximo videito. ¿Sale?